¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues bienvenido a tu programa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, donde estamos ahorita en esta sección especial que se llama Viendo, conociendo a Jesús a través de los ojos del Evangelio de Marcos. ¿Qué te parece si me acompañas y abres tu Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 21, que fue donde nos quedamos? Te recomiendo, si no si es la primera vez que te vas a unir al estudio de Marcos, te recomiendo ver la parte uno, que es del capítulo uno al versículo uno hasta el versículo 20. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte. Vamos a ver algo bien importante. Le recordaba que Marcos escribe su evangelio de una forma que los hechos van pasando muy rápidos y es mucha acción. ¿Por qué? Porque Marcos va dirigido a los no judíos, es decir, a los gentiles, y ellos estaban más enfocados en un Dios de acción. Es decir, la mayoría de los gentiles buscaba un Dios de acción. Este, y lo mismo pasó hoy en día con nosotros. Cuando la gente, yo recuerdo que no conocía de Dios y quería un Dios de acción, quería un Dios que le pidiera y me respondiera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, Marcos se enfoca en llevar el evangelio a los gentiles, por eso es más corto el libro de Marcos, pero tiene mucha acción. Veamos lo que vamos a ver aquí. En el capítulo 1, versículo 21 hasta el 45, vamos a ver una serie de uno, 2, 3, 4, 5 sucesos, y también el capítulo 2 versículo uno, que no vamos a verlo el día de hoy, pero vamos, ahí también hay otro suceso para hacer 6 sucesos en filas que Marco pone haciendo hincapié en la salvación, sanidad y liberación de las personas, que es lo que Jesucristo vino a hacer, y en la predicación del Evangelio. La Biblia nos dice en Hechos 10:38 cómo Dios, ungió a Jesucristo y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, Jesús siempre sanó a todas las personas, menos aquellas que no creían en él. La Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros en ciertas partes por la incredulidad de ellos. Hoy vamos a aprender que Jesús siempre quiere sanarte. Jesús es un Dios de acción. Jesús quiere sanarte, liberarte, restaurarte, pero sobre todo salvarte. Entonces, a veces no comprendemos cómo es esa parte, pero tenemos que entender que todo es a través de la predicación. La sanidad, la salvación, la liberación y la restauración de tu vida llega todo por escuchar y escuchar la palabra de Dios, el mensaje de salvación que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú tienes fe para creerlo, suceden. Y eso es lo que Marco nos dice aquí. Versículo 21 dice, y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ok, te das cuenta, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Primer punto, el ministerio de Jesús. Muchas veces pensamos que el ministerio de Jesús solamente era sanar y sanar y sanar y liberar y eso. Mucho del ministerio de Jesús se basaba en la predicación y la enseñanza. Hay una diferencia entre predicar y enseñanza. Tal vez tú no la conozcas. Predicar significa hablar de algo. Enseñar significa meterte a profundidad para entender las bases, las estructuras, el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo te puedo hablar de las matemáticas, pero para enseñarte las matemáticas tengo que primero enseñarte la suma o los números, ¿verdad? Entonces, ahí te metes en una profundidad. Perfecto. ¿Ok? Dice la Biblia, entraron en Capernaum en los días y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Quiero que entiendas que Jesús enseñaba. Hoy en día la mayoría de las iglesias no enseña tanto. Hoy en día la mayoría de las personas no pasa tiempo enseñándose. Yo siempre le digo a las personas, antes de meterte a un instituto bíblico, antes de empezar a adoptar doctrinas de otras personas, otros pastores, métete en la Universidad del Espíritu Santo. Tú me dirás, ¿qué es eso? Bueno, la Universidad del Espíritu Santo es como dice Juan capítulo 14, 15 y 16, que vendrá Juan 14, 14 y 16, que dice que vendrá el Espíritu Santo, será nuestro consolador, estará dentro de nosotros, nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Bueno, métete, ten la disciplina de estudiar la palabra de Dios, no solamente de leerla, sino de estudiarla. Separa 1 o 2 horas si puedes al día, si no por lo menos 1 hora al día. Y en fin de semana cuando puedas más, pues léela más. Y métete. Deja que el Espíritu Santo te vaya enseñando. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir aquí? ¿Y cómo es esto con aquello que leí atrás?
Ve preguntándole al Espíritu Santo y Él te va guiando. Hoy es muy importante que la iglesia empiece a ser enseñada. La Biblia dice que por eso Dios dejó profetas, maestros, pastores, evangelistas y apóstoles para que la iglesia sea edificada. El problema es que hoy en día los pastores que son no son pastores, no todos, sino algunos, los profetas que son tampoco son, los apóstoles que son tampoco, y los evangelistas tampoco, y los maestros que son tampoco. De hecho, el ministerio de lo que menos hay son maestros, junto con bueno, sí, maestros es el que menos hay, como que todos desprecian ese ministerio. Nadie quiere enseñar, pero es bien importante porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús enseñaba mucho tiempo. La Biblia dice, no hagáis muchos maestros. Es importante aprender la palabra de Dios, no solamente leerla, aprenderla. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús no solamente les hablaba la palabra de Dios como los escribas la leían, sino que Jesús verdaderamente entendía lo que estaba enseñando. Por eso, esa es la gran diferencia. Cuando tú puedes escuchar a un predicador y entiende verdaderamente lo que está enseñando, haces un clic espiritual, un rema. Pero hay muchas veces que el pastor lee un versículo y no dice nada del versículo y empieza a predicar otra cosa y empieza... Bueno, ahí entiendes el por qué no te edificó la palabra. Tienes que entender. Los maestros, yo no tengo el ministerio pastor, yo tengo el ministerio de ser maestro. Muchas personas me dicen, Adrián, es que cuando tú enseñas la palabra, se me hace muy fácil entenderla, sí, porque tengo el ministerio de maestro, porque enseño con autoridad, porque he pasado tiempo estudiándola, leyéndola, ¿ok? Versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Muchas personas dicen, bueno, los espíritus inmundos no pueden estar dentro de las iglesias porque la presencia de Dios y que esto que lo otro. No. Aquí yo he visto endemoniados dentro de las iglesias. He visto liberación de personas dentro de las iglesias. Entonces, los endemoniados no es como que tengan prohibido entrar en las iglesias. De hecho, el diablo es el primer invitado en estar en la iglesia. Porque cuando tú escuchas la palabra de salvación, cuando tú escuchas la palabra de eso, aunque tú ya fuiste salvo y Dios quiere hablar a tu vida, el diablo es el primero que viene y te dice, ¿a poco le vas a creer? Que levante la mano el que diga que no ha estado en una iglesia y no le ha entrado la duda. Tú me vas a decir, bueno, pero la duda es mía. No, la duda es un pensamiento del diablo que te tira a ti. Entonces el diablo no se pierde los domingos o el día de iglesia, no porque le guste ir a la iglesia, sino porque quiere robar la palabra de fe. ¿Ok? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. ¿Te das cuenta? Empezó a dar voces. Los demonios no se pueden contener en la presencia de Dios. Es tanta la presencia de Dios que el demonio empieza a manifestarse. He visto cómo pasa eso en las iglesias. He visto a personas endemoniadas que se empiezan a manifestar. Cuando, no solamente por estar en la iglesia, no. Cuando el predicador o el pastor, el que sea que está delante, empieza a hablar la palabra de Dios y cuando empieza a atravesar los corazones en la mente y la persona empieza como que yo quiero eso y el demonio empieza a dar voces. Diciendo, ¿qué tenéis con nosotros, Jesús Nazareno? Versículo 24, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate aquí, el demonio sabía quién eres, Jesús. Le dijo, eres el Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que los demonios saben quién es Dios y tiemblan, pero no le obedecen. Dice aquí, ¿por qué no lo obedecen en el sentido de hacer la voluntad de Dios? Bueno, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, aquí dice, ¿qué tienes con nosotros? El demonio está hablando en plural. ¿Qué tienes con nosotros? Dándonos a entender que no era un solo demonio, sino que eran varios demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Los demonios, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1, si no me equivoco, por ahí, versículo 15 o algo así, dice que los demonios que perecen, las potestades de este siglo que perecen. Es decir, los demonios ya sabían que iban a perecer. Los demonios ya saben que tienen su tiempo contado para irse al infierno. Entonces este demonio dijo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo estás tú? Yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Un demonio está reconociendo que Jesús es el Santo de Dios. Y le dice, has venido a destruirme. Los demonios tiemblan al ver a Jesús.
Por eso cuando una persona, dice la Biblia en Juan 14, 12, 13 y 14, que nosotros haremos las obras que Jesucristo hizo, porque si nosotros pidiéramos al Padre, Él lo hará, y en su nombre echaremos fuera demonios. Es decir, cuando tú echas un demonio fuera en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo que está dentro de ti lo echase fuera. Entonces, por eso el demonio conoce cuando tienes a Cristo Jesús. ¿Te acuerdas en el libro de Hechos que unas personas están queriendo invocar el nombre de Jesucristo? Dicen, invocamos, querían echar fuera un demonio. Dice, por el nombre de Jesús que el Pablo predica, te echamos fuera. Y dijo el demonio, a Pablo conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Bueno, los demonios ven a Jesús y los demonios ven la formación de Jesús dentro de ti. ¿Qué tanto está formado Jesús? ¿Me explico? Cuando tú creces en el conocimiento a través de la enseñanza de la palabra de quién es Jesús, quién tú eres en Cristo, la herencia que Dios te ha dado, el propósito de Dios para tu vida, el demonio ve ese crecimiento. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Los demonios no le quedan otra alternativa más que obedecer a Jesús. Cuando dije hace ratito que no obedecen a Jesús, no me refiero a obedecerlo, me refería, como dice la Biblia, los demonios se conocen a Jesús y tiemblan, pero no lo obedecen, en el sentido de hacer la voluntad. Pero cuando Jesús les dice algo, cállate y sal, se tienen que ir. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Te das cuenta que es fácil sacar un espíritu? He visto muchas personas queriendo sacar espíritus inmundos de otras personas y haciendo mil cosas y renuncia a esto, aquello, lo otro y bla, bla, bla. A veces está bien cuando el Espíritu Santo te pone, oye, dile que renuncie a esto y renuncia. Pero no es una norma, un patrón a seguir. Pero Jesús sí nos dejó bien claro que solamente le dijo, cállate y sale. Uno va a decir, pero es Jesús. Sí, Jesús está dentro de ti. Y mientras más tú conozcas la palabra de Dios, quién es Jesús, quién tú eres en Cristo, la herencia que tienes y el nombre de Cristo Jesús que Él te ha dado, el demonio tiembla y se irá. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Las personas, los judíos de aquel entonces estaban reconociendo, porque estaban en la sinagoga, están reconociendo que Jesús mandaba a los demonios. Y los espíritus inmundos le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Déjame decirte, Dios quiere usar tu vida para echar fuera demonios y sanar a muchas personas. Pero recuerda que la gloria no es tuya, la fama es de Cristo Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro, segundo acto de sanidad. Vamos a ver 5 actos de sanidad ahorita, pero la próxima semana veremos también el capítulo 2, serían 6 actos de sanidad seguidos. Eso nos refiere que Marcos está marcando un patrón de sanidad que Jesús vino a hacer en la vida del ser humano, sanarnos. Entonces, si Jesús vino a sanarnos, ¿por qué vas a dudar que la sanidad es su voluntad? Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, o sea, de Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Se da cuenta? Estaba la suegra de Pedro enferma de fiebre. Le hablaron y le dijeron, Jesús, la suegra de Pedro está enferma. Y él no dijo, no puedo ir. Él no dijo, después. Él no dijo, déjame ver si es la voluntad de Dios. Él dice la Biblia que tan pronto le hablaron a ella, él se acercó y le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó y ella le servía. Quiero que entiendas el patrón que Marcos y el mensaje está estableciendo aquí. Así como se manifestó el espíritu inmundo y lo sacó, así como la suegra de Pedro, le hablaron de ella y él fue y la sanó. ¿Te estás dando cuenta que la voluntad de Dios es la sanidad? Vuelvo a repetir, cuando el espíritu inmundo, el hombre que tenía el espíritu inmundo en la sinagoga, empezó a escuchar de Jesús y la persona que tenía ese espíritu dijo, yo quiero eso, el demonio empezó a manifestarse y Jesús fue y lo liberó. Cuando le hablaron de la suegra de Pedro, él fue y la sanó. Versículo 32.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Quiero que veas lo que dice la palabra. Cuando llegó la noche, Jesús había ido a la sinagoga. Después de la sinagoga fue a casa de Simón Pedro y sanó, liberó a aquel muchacho, predicó, sanó a aquel liberó a aquel muchacho del demonio, sanó a la suegra de Pedro, y en la noche aún trajeron todos. Yo me imagino una gran multitud, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Muchas personas piensan que todas las enfermedades tienen relación que ver con los demonios. No todas las enfermedades tienen que ver con los demonios. Por ejemplo, la diabetes. Si tú comes mucho azúcar, pues no es un demonio, es una diabetes por comer azúcar. ¿Me explico? Muchos van a decir, sí, pero el demonio que le hizo comer, no, 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 es otra cosa. El que usted no se pueda controlar a comer, no es un demonio. Jesús nos ha dicho en la palabra de Dios que Dios nos da un espíritu de poder, de amor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la naturaleza divina que dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10, dice que nos ha dado dominio propio. A vuestra fe añadir virtud, al virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Es decir, usted tiene que aprender a dominarse. ¿Ok? Entonces, aquí por eso dice a todos los enfermos y a los endemoniados. Distingue la diferencia entre una persona endemoniada y una persona enferma. No todas las enfermedades son causas demoníacas, ni tampoco todos los que tienen demonios están enfermos con alguna enfermedad, digámoslo física, porque sí están enfermos de depresión mental, etcétera, etcétera. ¿Ok? El demonio puede afligir en el alma y en el espíritu. Es decir, los demonios cuando están en una persona pueden tener una enfermedad física o una enfermedad mental, o de voluntad, o de sentimental, ¿ok? O las dos. Dice ahí, versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, toda la ciudad. Imagínate, Jesús viene a predicar en la sinagoga, de liberar a un endemoniado, después de sanar a la suegra de Pedro, de repente le traen a toda la multitud, viene toda la ciudad y trae a sus enfermos y endemoniados. Versículo 34. Y sanó a muchos de los que estaban, dice, y sanó a muchos de los que estaban ahí, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Aquí es importante mencionar que dice diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué la Biblia aquí, hay lugares donde dice la Biblia, sanó a todos, liberó a todos? ¿Por qué aquí dice sanó a muchos y fueron muchos liberados de demonios? Porque después lo vamos a estudiar en el caso de Mateo y Lucas. Nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que Jesús no podía hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, para hacer un milagro Jesús depende de la fe de otras personas. No todas las veces, pero la mayoría de las veces. Pero tú decís, ¿pero por qué? Si Dios es Dios. Bueno, por eso exactamente, porque Dios nos dio libre albedrío y nos dio a nosotros tener fe para creer en Él. Pero también hay veces que Él quiere hacer un milagro, pero lo normal es creer en lo que Él hace. Oír la palabra de Dios y creerla. Eso es. Luego te vas a dar cuenta que de 19 casos, creo que es en Marcos, no me equivoco, déjame ver si es Marcos, pero bueno, de 19 casos que un evangelio marca, en este caso creo que va a ser Marcos, de 19 casos que Marco menciona o el evangelista menciona con santo y seña, es decir, la mujer del flujo de sangre, la suegra de Pedro, porque ya ves que aquí dice, muchos eran sanados, no conocemos quiénes eran. Bueno, de esos 19 casos, perdón, no es el libro de Marcos, de todos los evangelios que se registran, 19 casos que tienen santo y seña, es decir, el sordo de Bethsaida, el ciego, el paralítico de Bethesda, perdón, la suegra de Pedro, etc. Bueno, entonces de 19 veces, 14 veces, perdón, 14 veces les dijo, por tu fe, por tu fe, por tu fe. Es decir, 14 veces Dios, Jesús, les dijo por tu fe. Las otras veces no les dijo por tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros escuchamos la palabra de Dios y reaccionamos a ella para recibir todo lo que ella dice acerca de nosotros. ¿Ok? Y es cierto que a veces Dios se quiere manifestar y hacer un milagro por su propia cuenta, así, y lo hace. Usted me va a decir, pero ¿por qué siempre no lo hace de esa manera?
Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener fe para creer. Y a veces Dios tiene misericordia el que quiere tenerla para Él hacer un milagro personal. ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo que Dios no haga sanidades y milagros, no. Yo lo que estoy diciendo es que Dios siempre quiere sanar y puede sanar a la persona, que tenga fe para creerlo, y a veces, aunque la persona no tenga fe, Él puede sanarlo de otra manera, ¿ok? Pero siempre Él quiere sanar a las personas. Versículo 34, y sanó a muchos los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué? Uno va a decir, pero ¿por qué no dejaba hablar a los demonios? Pues que Jesús haga más famoso. Bueno, acuérdate en el versículo 28, dice que muy pronto se difundió su fama por echar fuera un solo demonio. Entonces, en la noche llegó a toda la ciudad y le trajo a todos los demonios. Bueno, y por eso Jesús no les dejaba hablar. Porque si él, acuérdate que en los versículos del 21 al 28, habló el demonio y le dijo, yo te conozco, tú eres el santo de Israel. Entonces, por eso la gente creyó y trajo a sus endemoniados y enfermos. Bueno, ¿qué pasa si aquí dejaba hablar a los demonios? Pues más personas iban a traer personas para que Jesús las sanase. Y Jesús también tenía el ministerio de enseñanza. Acuérdense que Jesús tenía que enseñar la palabra de Dios, tenía que enseñar a las personas no solamente quién era Él, sino a qué vino. Y tenía que enseñarles a las personas la voluntad del Padre, porque los sacerdotes y los escribas y fariseos de aquel entonces no lo estaban haciendo. Por eso Él mismo tuvo que enseñarnos, ¿ok? Entonces, por eso él no dejaba que los demonios dijeran quién era Él, para que la persona misma pudiera, por lo que está viendo y por lo que escucha de Jesús, Él tomar su propia iniciativa de conocer quién era Jesús. Versículo 35. Aquí ya pasó la noche, Jesús ya descansó. También hay que recordar que Jesús era humano, 100% humano y 100% Dios, entonces tenía que descansar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Quiero que veas, Jesús pasó el sábado predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, sanando un endemoniado. Después se fue a casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro. Después vino toda la ciudad, le trajeron todos los endemoniados y enfermos. No le trajeron ni 5, le trajeron tal vez un montonón, 50, 100, y lo sanó. Y todavía dice que fue a acostarse y levantándose muy de mañana, antes de que el sol saliera, todavía era oscuro, se fue a orar con el Padre. Esto nos enseña la importancia de intimar con Dios. Eso nos enseña la importancia que no importa lo que tú hagas en el ministerio, no importa si te es que dices que me la paso predicando, me la paso estudiando, me la paso esto, lo otro, haciendo cosas, me la paso llevando comida a la gente de la calle, me la paso haciendo... Qué bueno que haces eso. Qué bueno que haces eso. La Biblia dice que Jesucristo les dijo a aquellos, pero profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y Jesucristo les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí. Qué duro es toparse con esa verdad. Puede haber muchos pastores, personas creyentes, enfocadas más en hacer las obras del ministerio que en pasar tiempo con Jesús. Yo siempre le digo a las personas, tu primer ministerio es pasar tiempo con Jesús. El segundo ministerio es tu familia. El tercer ministerio es la iglesia que Dios te ha dado para hacerla. Es decir, Dios quiere que pases tiempo con Él. Él no quiere que vayas primero a hacer las cosas como tú quieras, sino Él quiere que pases tiempo y Él te enseña y te dice qué hacer y tú obedeces. La fe se basa en obedecer lo que Dios está hablando en tu vida, no en hacer lo que tú crees que pueda ser bueno. ¿Sí me explico? Ahí es donde la gente dice, Señor, bendice lo que hago, y a veces no ves la bendición porque no es así. Dios no bendice lo que no manda hacer, sino Él bendice y respalda lo que Él te habló a ti para hacer. ¿Ok? Entonces, pasa tiempo con Jesús. No importa si eres un pastor, no importa si no eres un pastor, tal vez eres un evangelista, profeta, tal vez no eres nada de eso, de los 5 ministerios, tal vez eres un cristiano que va a la iglesia y a lo mejor no tienes tanto tiempo para Dios. Métete en la presencia de Dios, pasa tiempo con Jesús, pasa tiempo con Jesús. Tu primer ministerio por encima de todo, inclusive tu esposa y tus hijos, es pasar tiempo en la presencia de Dios. No estoy diciendo en hacer y dejar a tu familia, estoy diciendo en pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú pases tiempo, tu familia está bien, todo está bien. Nada más que la gente confunde el hacer con el pasar tiempo con Dios. Y la Biblia dice
pues profetizaron en mi nombre, hicieron muchas cosas, pero yo nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cierto? Conoce a Jesús. Es lo único que vale, que digas, te conozco, siervo fiel y valiente. Pasa el gozo tu Señor. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora, ¿te das cuenta? En el versículo 21 enseñaba, y aquí ahora ya está predicando. ¿Por qué está predicando? Bueno, porque hay momentos en los que podemos enseñar y hay momentos en los que podemos predicar. Es decir, cuando vienen personas que no conocen tanto la palabra de Dios o vienen personas que no conocen nada de Dios, yo no puedo enseñarles, porque si les enseño se van como que no van a entender, pero yo sí les puedo predicar, les puedo hablar del reino de Dios. Y cuando está una persona que ya conoce bastante la palabra de Dios, como en el caso de la sinagoga, yo no puedo predicarles tanto, tengo que enseñarles más, porque ellos ya necesitan carnita, ¿me explico? Bueno, esa es la diferencia entre enseñar y predicar. Aquí la Biblia dice que le dijo, vamos a los lugares vecinos, es decir, para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Pero Jesús, ayer acabaste exhausto, ayer hiciste todo esto, y luego te levantaste a pasar tiempo con tu Padre, y ahorita me estás diciendo que vamos a las ciudades vecinas. Dice, sí, para esto he venido, a predicar. Quiero que entiendan que la predicación y la enseñanza siempre va por delante que hacer los milagros. Por eso dice la Biblia que prediquemos, vayamos por el mundo y prediquemos. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, lo importante es predicar de Jesús, enseñar de quiénes somos en Cristo, quién es Cristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que Cristo nos ha dado y el propósito de Dios para nuestra vida. Y él dice que predicaba y echaba fuera a los demonios. Quiero que entiendan, para aquellos evangelistas y para aquellas personas que quieren echar fuera demonios y que quieren ayudar a personas, es importante echar fuera demonios, sí, pero es más importante la predicación y la enseñanza. Y cuando tú predicas a una persona que puede ser libre y que para eso Jesús vino, le hablas, ¿por qué Jesús la puede ser libre? La persona empieza a elevar su fe para creerle, y el demonio se manifiesta y lo echas fuera, o a lo mejor no se manifiesta, pero la mujer dice, quiero ser libre, y el demonio se va. ¿Me entiendes? Por eso es importante la predicación. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí está recalcando Marcos a un punto bien importante. La mayoría de los cristianos le pregunta a Dios, Dios, si quieres, sáname. Déjame decirte que eso no es bíblico. Aquí le vino y le dijo, Señor, si quieres limpiarme. Tú puedes decir, pero yo también le he dicho a Dios, si quieres, sáname. Sí, pero este hombre no conocía la voluntad de Dios. Tú y yo la podemos conocer leyendo la Biblia. Y cuando Jesús le dijo, quiero, sé limpio, Jesús está expresando su voluntad. Está diciendo el nombre de Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Está diciendo que Él iba a morir en la cruz e iba a cargar con tus pecados, para que por sus llagas tú fuiste sanado, fueras sanado, fuiste sanado. ¿Me explico? Entonces, si tú alguna vez pasas por una enfermedad o conoces a alguien que tiene una enfermedad, no digas si Dios quiere. La voluntad de Dios está escrita aquí. ¿Qué significa nuevo pacto y viejo pacto? Perdón, Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Nuevo Testamento significa la última voluntad de aquel que murió, en este caso vivió Jesús. Bueno, y si aquí nos está diciendo, quiero ser limpio, entonces la última voluntad de Jesús es que Él quiere sanarte siempre. ¿Me estás comprendiendo? Él quiere sanarte, liberarte, Él quiere restaurarte y salvarte siempre. Siempre. Pero eres tú el que tienes que escuchar con fe para venir a Él y decirle, Señor, sáname y sé que seré sanado. Como dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. Como vino la mujer del flujo de sangre, con solo tocar su manto y sanaré. ¿Te das cuenta? Como le dijo la mujer sirofénica, aún los perrillos comen las migajas que tiran los amos debajo de la mesa. Y les dijo, grande es su fe. ¿Me estás entendiendo? Versículo 42.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Te das cuenta? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió después. Y le dijo, mira, no digas a nada a nadie, sino muéstrale al sacerdote y ofrécete por tu purificación y lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué Jesús no quería que nadie dijera acerca de él? Porque no quería que la gente se agolpara para recibir milagros, sino que él quería predicar la palabra de Dios para enseñar quién era él y enseñar lo que él vino a hacer al mundo y después poder sanar a aquellas personas. En cambio, si las personas nomás lo buscaban para el milagro, era difícil. Se agolpaban todas y él no podía caminar ni hacer la obra. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Entendemos? Claro que una persona agradecida con algo que Dios ha dicho, va y dice, tal vez tú puedes estar pensando, entonces si ahorita Dios me sana, no voy y lo digo. No. Aquí Jesús estaba hablando cuando estaba en el tiempo terrenal. Y él decía, no lo digas, porque aquí estoy en el tiempo terrenal y me va a ser muy difícil. Pero ahora que ya estoy en el cielo, vayan por el mundo y prediquen lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Te das cuenta? La gente venía a él. Mi mayor oración es que tú estudies el libro de Marcos, lo veas a la luz de la palabra y entiendas que lo que leímos ahorita del capítulo 1, versículo 21 al versículo 45, 5 hechos. Jesús sacó un endemoniado, el espíritu inmundo de una persona, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos endemoniados y enfermos. Jesús sanó a un leproso. Quiero que entiendas que la voluntad de Dios es sanarte, salvarte, liberarte y restaurarte. No importa la situación que estés pasando, Marco nos está diciendo Dios, Jesús quiere y Él lo va a hacer si tú tienes fe para creerlo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das, por este estudio y de estar aquí juntos. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tanto. Te pido que esta palabra nos redarguya en nuestro corazón, se quede y haga rema y nos ayudes a entender la verdad, que Jesús es un Dios bueno y sanador y que Él siempre quiere sanarnos, pero también Él quiere que vayamos nosotros a llevar su salvación, sanidad, liberación y restauración en Jesús a otras personas. Espíritu Santo, háblanos, guíanos y enséñanos. Gracias, Padre, por este tiempo que estamos pasando para estudiar la vida de Jesús a través de los ojos de Marco. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, He is Alive, para que puedas ver, Él está vivo, He is Alive, para que puedas seguir viendo más programas que tenemos ahí, más estudios. También te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram, Adrián Mont M, para que veas más contenido. Y como siempre le he dicho a las personas, no me interesa tener seguidores. Jesús dice en la Biblia que tenía muchos seguidores. Me interesa discipularte, prepararte, para que hagas con excelencia la razón de tu existencia en Jesús. Fuerte abrazo y que Dios te prospere. Y recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida.